Siempre es bueno apartar un poco de tiempo a hacer ejercicio, no solo por el aspecto vanidad, sino más que todo por salud mental, pues salud física, ¿no? Al ser desarrolladores o diseñadores pasamos mucho tiempo enfrente de la computadora, entre 10 a 12 horas diarias. Trato de hacer siempre pausas, cada 40 minutos, pauso, me estiro y continúo. Pero igual son 12 horas sentado de lunes a viernes,
a veces sábados y domingos porque tengo que editar, entonces claro, el cuerpo se termina desgastando mucho, ya empiezo a tener problemas cervicales, ya empieza a valerme la espalda baja. Otro aspecto que creo que es muy importante es el aspecto mental, y fue por el que yo retomé el ejercicio, porque después de que tuve un ataque de ansiedad en México, en el que mi psicólogo me dijo tengo que frenar porque estaba como a punto del burnout, y me recomendó ir al gimnasio, ya que en tu cerebro activa algunas glándulas, segrega algún tipo de hormonas. Entonces sí, la salud mental es imprescindible. Bueno, ya es hora de almorzar, así que voy a dejar aquí un momento. Salimos a buscar algo de comer. Habitualmente, cuando está mi esposa, pues generalmente cocina, pero hoy ella está ocupada ayudando a la hija en unas vueltas, así que voy a salir a buscar algo de comer. Así que vamos.
regalas por favor un arroz con mariscos a la norteña y una soda de estas de maracuyá. Muchas gracias. Algo que me parece interesante de estar en Colombia y tener un sueldo como un desarrollador de software es, en Colombia la comida es relativamente económica o más económica que en Europa o en Estados Unidos. Ganar en dólares y pagar en pesos te da esa ventaja de poder darte el lujo de comer en muy buenos restaurantes y pagar a un precio relativamente alto. Estoy aquí en un restaurante de comida peruana. Generalmente la comida peruana no es económica, más o menos $12. En realidad no es mucho. En Europa he llegado a pagar platos por $20, $30. Aquí un plato de $10, $12 en realidad no es costoso, pero si lo hacemos el cambio a la moneda local, a pesos, claramente el que gana en pesos y paga en pesos se le hace extremadamente costoso. Es más, si nos damos cuenta, el restaurante no está lleno, está relativamente vacío, mientras que los de al lado, los de allá al frente, tienen muchísima más gente, está más lleno. En realidad es un lujo comer en este tipo de restaurantes. Bueno, vamos a ver qué tal la comida, nunca había venido por acá. Muchas gracias. No está mal, pero por el precio te puede comer un pedazo de carne lujosísima en otro lugar, en otro espacio igual de cómodo y lujoso, ¿no? Con 55 comen 2 por arroz y 3, 4 camarones, ¿no? No tiene mucho sentido. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Quería probar y no volvería, eso sí. ¿Qué desventajas veo como desarrollador de software? Lo hablo desde mi experiencia y desde las personas que conozco. Somos muy, se podría decir como muy solitarios, ¿no? Porque como tenemos que estar tanto tiempo en la computadora, aislados de muchas personas, siempre, por lo menos yo he sido muy solitario en ese aspecto. Tengo amigos, pero no la cantidad de amigos que puede tener de pronto alguien que tenga que ir a un hospital, que tenga que interactuar con las enfermeras, con otros doctores. Esta carrera sí me ha dejado pues pocos amigos. Yo me imagino a alguien que trabaja en banco, que tiene contacto con clientes muy fuertes económicamente, gerente del banco, etcétera. De una u otra manera, pues, si eres inteligente, ¿no? Haces buenas conexiones, pues sacas provecho de tu posición, ¿no? En nuestro caso no. En nuestro caso es como estoy encerrado en la computadora, tengo que resolver bugs, tengo que desarrollar nuevos features. Algo que me gusta mucho de trabajar en startups es la cercanía que tienes con los fundadores. Entonces, ese tipo de contacto sí es bueno, porque de una u otra manera estás tratando directamente con las personas que están emprendiendo. Pero si trabajas para empresas como Globant, Mercado Libre, fábricas de software, sí es muy difícil porque eres una ficha más dentro de la empresa. El fundador de esas compañías tan grandes no se van a sentar en la misma mesa, tendrán por ahí una oficina propia y no es tan fácil como voy y le toco la puerta y a ver si me saluda y charlamos un rato, no. Así que bueno, creo que ya es hora. Sí, ya es hora de ir a la casa a seguir trabajando. Hola, el bebé. Llegamos, papi, ya llegamos. ¿Cómo te ha portado? Ay, ¿cómo te ha portado? ¿Cómo te ha portado?
corto aquí el vídeo porque en realidad de aquí en adelante ya viene mi vida común y corriente, compartir con mi esposa, ver una película, sacar a Ferchito a dar una vuelta. Así que nada emocionante, es como el tiempo que me queda de compartir con mi familia. Así que no siendo más, un gusto. Bye bye.